Bienvenido nuevamente a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Y es bien propicia esta ocasión para tratar temas de la coyuntura internacional y nacional que han impactado en la opinión pública por la naturaleza de los hechos y que se hace necesario compartir con ustedes con la mayor claridad y objetividad. Para hablar sobre estos temas, he invitado en el día de hoy al colega parlamentario Francisco Meliá. Bienvenido, Francisco. Gracias, Pedro, por tu invitación. Quien, además de miembro de la Dirección Nacional, en este momento de la vida política del país, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela se prepara rumbo a las elecciones del 21 de noviembre, el compañero presidente Nicolás Maduro, que a la sazón es presidente de nuestro partido, ha designado una comisión nacional electoral que es la responsable de este proceso interno de escogencia a dos niveles. Un primer nivel de postulación y apoyo, y los postulados y apoyo que cumplieron con el requisito reglamentario pasan a la segunda fase el 8 de agosto, que es elección abierta, directa. Es decir, cuando se pronuncia la palabra abierta, participa todo el registro electoral. Pero quiero conversar contigo, Francisco, empezar esta conversación hablando de Haití. Porque si es deleznable, aborrecible, desde todo punto de vista, un asesinato, este magnicidio al presidente de Haití, que de paso se ha dicho no es de izquierda, es de centro derecha, furibundo atacante a esta libertaria revolución, y uno de los que tenía una postura más enconada en el Grupo de Lima, y uno de los primeros también en reconocer a Juanito Alimaña. Eso no es óbice para que no aborrezcamos tan abominable hecho. Ahora resulta que hay nuevas connotaciones, y es el mercenarismo colombiano responsable e involucrado en el hecho. Al respecto, Francisco, ¿cuál es tu opinión? Sí, Pedro, fíjate que todo está conectado y esto obedece a una estrategia global que tiene más de 70 años, donde después de la Segunda Guerra Mundial, después en la primera década de los años 50, el imperio estadounidense trazó una estrategia y generalmente en lo que ellos consideran que es su patio trasero, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, colocan presidentes. Y cuando esos presidentes no obedecen a los intereses del imperio, entonces son eliminados. Ahí parece que ¿Tú crees que Jovenel Moïse no cumplía con los intereses del imperio cuando en la investigación aflora que todo indica que el móvil del asesinato es que no colaboraba con Haití como ruta que fluyera el narcotráfico? Sí, siempre detrás del imperio está lo que llaman sus intereses económicos y sabemos pues cómo a través de la DEA el imperio estadounidense pues maneja el mercado de la droga a través de Colombia. Por eso que esto obedece a una investigación muy profunda, pero yo quisiera, más allá de la noticia, Pedro, ir a la raíz de lo que es la doctrina estadounidense en sus formas de dominación en la actualidad. ¿Tú estás convencido que el autor intelectual del hecho es los Estados Unidos? Sin duda alguna, allí de alguna manera y hay está indicios, involucrado. La operación se planificó en los Estados Unidos. De hecho, la empresa que buscan para que entregara a los mercenarios la contratan en Estados Unidos. Sí, no, la contratan en Estados Unidos y según las noticias, los que intervinieron en el asesinato, hay dos ciudadanos norteamericanos y muchos elementos colombianos. ¿Tú sabías que el juez de la causa, Francisco, y hermanos venezolanos, a los dos gringos los dejó en libertad aduciendo que la jurisdicción haitiana no abarcaba a los ciudadanos norteamericanos y los mandaron en un avión para los Estados Unidos? No, impunidad total. Y es muy sospechoso que entonces, de acuerdo a los mecanismos constitucionales de Haití, pues pidan que la investigación sea dirigida por el FBI. Ahí, bueno, todo eso son elementos de sospecha, pero y son elementos para hacerse pues del control. De investigación gatopardiana, investigar para no llegar a nada.
para volver a lo mismo. Y bueno, y con conexiones incluso. Esa misma empresa está conectada y hay indicios suficientes que está conectado con los intentos de magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Es que él es un activista, este señor, el presidente de la empresa, es un activista de la derecha. Él ha trabajado directamente en Venezuela con Leopoldo López y con Guaidó. Antonio Manuel y Triago Valera, la empresa se llama CTU Security, y además de ello es importante, Francisco y hermanos venezolanos que nos ven y nos escuchan, recalcar que el contratista venezolano de mercenarios en la operación de Haití, esa empresa tiene entre sus socios al presidente de la Junta Patriótica Cubana. Bueno. Para lo que está pasando en Cuba actualmente, el formato que aplican, el formato que han aplicado en Venezuela, que se llama Antonio Esquivel. Y además de ello, este señor es el vicepresidente, el dueño de la contratista, es el vicepresidente del movimiento Venezuela Somos Todos. Y el tesorero es Itriago. Bueno, de manera tal de que es una multinacional para la conspiración. Así es. Es el concepto de guerra total de Max Baring, que aplica dos fases fundamentales. Una primera fase, que es el primer frente de batalla, es el cultural. Aquí yo traje, porque tú sabes que nos tratan a veces la misma mediática internacional. Tú emites una opinión, el presidente emite una opinión, yo emito una opinión, y tratan de ridiculizar esa opinión o de menospreciarla, ¿no? Banalizarla. Y eso es una estrategia que tiene más de 70 años, que se ha ido mejorando a través de las tecnologías, de los medios de comunicación. Esta estrategia surge a la par que surge la televisión, que fue un elemento de gran impacto en la parte cultural. Permíteme leer algunos fragmentos de Allen Dulles. Allen Dulles fue el fundador de la CIA y fue su presidente desde el año 1953 al 61. Y en 1963 escribe un libro llamado El arte de la guerra, donde él, no lo estamos diciendo, no lo dice Pedro Carreño, no lo dice Francisco Ameliá, lo está diciendo quien diseñó esta estrategia. Voy a leer algunos fragmentos que son importantes y que nos llevan a la raíz de las formas de guerra y cómo estamos resistiendo. Y el pueblo cubano está resistiendo hace 70 años, de la misma época de que se diseñó esa estrategia. Y leo, Allen Dulles, abro comillas, cito, debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, una ciencia para ganar en el nuevo escenario, la mente. Antes de los portaaviones y los misiles llegan los símbolos. Sigue Allen Dulles y dice, cito, nuestra principal apuesta será la juventud, la corromperemos, la desmoralizaremos y la pervertiremos. Y dice otro párrafo que creo yo que recoge la estrategia. Y vamos a prestar atención en este párrafo que lo dicen Allen Dulles, no lo dice Pedro Carreño ni Francisco Ameliá, dice, el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de su verdugo. ¿Sabe quién explica esto de manera magistral desde la conformación estructural, origen y el impacto y trabajo actual? Daniel Stulin en su libro El Instituto Tavistock. Les recomiendo ese libro, Instituto Tavistock, más actualizado, donde se diseñan todas las estrategias de desestabilización de este planeta, incluyendo los atentados a esta libertaria revolución, magnicidios al presidente Chávez, al compañero presidente Nicolás Maduro, pero también el magnicidio al presidente Jovenel Moïse de Haití. Ahora fíjate estos dos párrafos. Uno, el último de Allen Dulles, y una reflexión que hace el presidente Chávez sobre esta materia que es el principal frente de batalla, es el cultural, porque una vez penetrado en el aspecto cultural y ganada la población para los intereses estadounidenses, bueno, consiguen elementos internos nacionales en esos territorios para desestabilizar los gobiernos. Pero fíjense lo que termina diciendo Allen Dulles aquí, lo que veníamos diciendo. Cito a Allen Dulles.
Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esta gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad. Ajá, lo que hacen, hicieron con Chávez. Ahora, cuando toda la mediática global va contra Chávez, va contra Maduro, ha ido contra ti, va contra Diosdado Cabello, es porque se sienten amenazados en esta estrategia de dominación de la mente. Fíjate, Chávez, y con esto pasamos al análisis, Chávez, y hay que ver en qué contexto dijo Chávez esto, Chávez, después de 13 años de gobierno y 8 meses antes de su desaparición física, y en el contexto que lo dijo, estas palabras, esta reflexión que hace Chávez, la hace en el discurso de clausura del 18º Foro de Sao Paulo, que se realizó en Caracas el 6 de julio del 2012. Dice Chávez lo siguiente, que es para la reflexión y la tarea del partido, porque estas elecciones están conectadas con todo esto, porque nosotros no estamos eligiendo líderes del partido simplemente para hacer gestión, que también lo estamos eligiendo para que hagan gestión, sino para que, de acuerdo a los principios y valores de nuestro partido, nosotros tenemos que ser el frente, la vanguardia en esta lucha contra el imperialismo y sus pretensiones. Dijo Chávez, cito a Chávez, la cultural, esa es la más grande de la batalla, la ideológica cultural, ni siquiera es la económica, es la cultural. El capitalismo durante siglos ha inoculado a nuestra sociedad de antivalores. Era el imperialismo el que mandaba aquí. Venezuela era una colonia. Hoy somos libres, hemos recuperado la libertad y yo siempre digo que eso es lo más grande que tenemos. Hugo Chávez, 8 meses antes de su desaparición física, llega a la conclusión que la batalla fundamental es la cultural. Y por eso, bueno, es que nuestros cuadros políticos, y nosotros le estamos dando al pueblo, de que sea el pueblo el que elija a sus candidatos, no solamente para hacer gestión, sino que sean cuadros verdaderamente preparados y que vayan a enfrentar la principal amenaza, que es el imperialismo, que por cierto, Pedro, perdona que vamos a buscar acá cómo empieza la declaración de principios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esto es fundamental, que este proceso de elección, el proceso que tenemos nosotros de elección, ya lo vamos a encontrar por aquí, el numeral número 1 de la declaración de principios, ya lo vamos a conseguir, aquí está. ¿Cómo empieza la declaración de principios del Partido Socialista Unido de Venezuela? Y leo, la amenaza imperialista, y fíjate lo que dice. A comienzos del siglo XXI, la humanidad ha ingresado de lleno en la encrucijada más riesgosa de su historia. El capitalismo, en su fase imperialista, ha tocado sus límites y se ha reafirmado con sus políticas neoliberales y su modelo de influencia mediática como el principal enemigo de la humanidad. Y el artículo 6, por eso es que nuestro pueblo debe estar pendiente en estas elecciones para seleccionar a los mejores cuadros, no solamente para la gestión, sino para preservar nuestra revolución bolivariana y nuestra independencia. El numeral 6 de nuestra declaración de principios dice, de la defensa de la revolución, y fíjense que lo que dice textualmente, la defensa de la revolución bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabilidad fundamental del partido, y el pueblo combinando todas las formas de lucha para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan avanzar en dinámicas belicistas, anexionistas, divisionistas y de sometimiento y destrucción del mundo. Nada más y nada menos. Así está preparada la extrema derecha y el imperialismo, porque su plan de dominación estriba en la generación de caos. Y para el caso de América Latina se ha creado una superestructura y una gran vocería en el sur de la Florida, y desde allí operan para todo el hemisferio. Por lo tanto, no es de extrañarnos que la planificación del asesinato del presidente Jovenel Moïse se haga desde Miami, la contratista sea de Miami, el presidente Duque se reunió con el dueño de la contratista y hay fotos allá en Miami, en su visita. El jefe de seguridad del presidente Moïse fue 2 veces a Colombia y siguió Ecuador antes del asesinato, y ahora hay un plan de desestabilización en Cuba.
Para entrar en esta materia, Francisco Ameliá, vamos primero a una pausa y al regreso tu opinión al respecto. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace, y al ir a la pausa quedó al aire un interrogante, Ameliá, conversando con el colega parlamentario Francisco Ameliá. Y es que todos estos planes de conspiración en América Latina se diseñan desde un centro que ha generado una superestructura organizativa y de vocería inoculado en el sur de la Florida y que impacta en todo el hemisferio occidental. Por ello es que no solo avanza en el eje de Mesoamérica, el Caribe y América del Sur, sino que también ellos, a la par de que utilizan los grandes medios hegemónicos globalizados para satanizar, para estigmatizar y para criminalizar a los gobiernos que quieren debilitar ante la opinión pública mundial, también van realizando su trabajo de zapa. Los zapadores van tomando espacio y es así como esta semana sucedió un hecho inesperado, inusitado, y es que en varias ciudades de Cuba hubo acciones de conspiración y levantamiento, utilizando como bandera lo que tú has dicho, lo que establece Guinchar en su método de golpe suave, lo que conversaba y explicaba nuestro amado comandante Chávez en el método de la mecha lenta, que es la inoculación de conflicto con el bloqueo, negar insumos para la satisfacción de necesidades humanas materiales, y van abonando en el tejido social un descontento para endilgarle toda la responsabilidad del gobierno, y la solución: vamos a la calle a protestar por tus derechos. Sobre falsas banderas que parecieran justas, montan allí los planes de conspiración. Cuba, Ameliá. Sí, bueno, es parte de la estrategia y siguiendo, por ejemplo, el formato que hemos citado, que ellos mismos dicen qué es lo que van a hacer, pues en su libro. Hay uno de los argumentadores de este tipo de guerra, que llama guerra total en tiempos de la globalización, es Matt Madwaring, un coronel que fue instructor y jefe de doctrina de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos. Él habla cuando no pueden colocarse a través de la dominación de las estructuras mentales de la población, como hablamos de Allen Dulles, no pueden colocar a un presidente títere, entonces van a ese tipo de guerra que empieza, fíjense que es consecución de lo otro, tratan de, precisamente con la transculturización, sientan las bases para que existan columnas en los estados, existan personas que traicionen los intereses nacionales y se plegan a los intereses de los Estados Unidos. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, ahí entonces siembran, pueden ser nacionales o transnacionales, personas naturales o personas jurídicas con apoyo nacional o transnacional, estatal o no estatal, es decir, a través de la ONG o directamente a través de la población, y crean ese modo que es de la desestabilización y buscar el caos, como tú bien lo dijiste, en la población, tiene tres modalidades. Y así lo dice Matt Madwaring, no lo está diciendo Francisco Ameliá, repito, ni Pedro Carreño. Dice que lo primero es la desestabilización de la economía y ataque a la moneda. Luego siguen buscando, y dice Matt Madwaring, que todas estas modalidades deben estarse ejecutando al mismo tiempo. La segunda es, bueno, siempre están buscando factores de poder en la Fuerza Armada, que haya alguien que dé un golpe de Estado. Y el tercero, que es bien importante, es
el control territorial y político por bandas criminales. Y esa tercera modalidad se incrementa cuando no consiguen elementos de choque de fuerza dentro de la Fuerza Armada. Y es lo que estamos viendo ahorita en Cuba, y hemos visto en Venezuela, y hemos visto lo que está pasando en la Cota 905, y bueno, y es ese tipo de estrategia de dominación, donde usan pandillas criminales y vemos la conexión global en Sudamérica, a través de Colombia, que se ha convertido en el Israel de Sudamérica. Para abundar, Amelia, en tu análisis, yo he traído este libro, enfócamelo aquí, por favor. Se llama Pandillas Callejeras, la nueva insurgencia urbana, de Marguarín, de marzo del 2005. Y con la anuencia de los televidentes y la tuya como invitado, voy a leer un extracto. Oigan este criterio, para que entiendan que no es un invento de la revolución esto de que las pandillas callejeras forman parte de los planes de desestabilización o una excusa, ¿no? Escuchen esto. Aunque existen diferencias entre las pandillas y los insurgentes, en términos de los motivos y modos de operación originales, esta vinculación infiere que el fenómeno de las pandillas es una forma mutada de la insurgencia urbana. Repito, esta vinculación infiere que el fenómeno de las pandillas es una forma mutada de la insurgencia urbana. Es decir, estos actores no estatales finalmente deben tomar el poder político para garantizar la libertad de acción y el entorno comercial que ellos quieren. El común denominador que vincula claramente a las pandillas y a los insurgentes es que el objetivo final de las pandillas y los insurgentes es deponer o controlar los gobiernos de los países destinatarios. Entiendan entonces por qué la conexión de la extrema derecha venezolana con estas bandas criminales. ¿Por qué no es un hecho de coincidencia que antes de la Operación Gedeón, antes del golpe fallido del 30 de abril, y ante cualquier acción de esta libertaria revolución, se levantaba la Cota 905, se levantaban los de Petare, grupos, pandillas en La Vega, porque todo forma parte de un plan que está conectado. Y ayer el compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó con lujo de detalle las conversaciones y las vinculaciones. Ahora, eso no es exclusivo para Venezuela. Así trabajaron en Irak, así trabajaron en Libia, así trabajan en Cuba, y con ese formato es que logran montar la desestabilización en Cuba, que de manera rauda y con mucha determinación y compromiso, el presidente Díaz-Canel llamó al Partido Comunista a la calle. ¿Por qué esta revolución libertaria no la han derrocado? Porque nosotros sabemos que el mejor antídoto contra las conspiraciones es la movilización popular. Y nuestro amado comandante Chávez lo entendió muy claro. Por ello no solo nos dejó una organización, sino que también sembró conciencia, aplicando una máxima, Amelias, de Lenin, que dice organizar y formar para movilizar, porque movilizar sin organización y sin formación es un grupo de personas que cualquiera lo manipula y lo transforma en una turba. Pero cuando hay conciencia, hay claridad de objetivo y hay defensa en la lucha y en los fines que se persiguen. Sí, Pedro, fíjate que el presidente Hugo Chávez hablaba de las 4 tareas fundamentales del partido, y de cualquier partido. La primera es formar sus cuadros, de la ideología, de la visión de país. ¿A dónde está? ¿Cuál es nuestro principal texto de nuestra ideología? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La segunda tarea es impartir esa ideología, que es consecuencia de la segunda. Para yo poder impartir la ideología, tengo que formar a los cuadros. La tercera es organizar y movilizar las masas en torno a esa ideología y esa idea. Y la cuarta es obtener posiciones de poder y mantener posiciones de poder para poder aplicar esa ideología. Y por eso es que el partido es fundamental, es la vanguardia en esta guerra, la guerra de todo el pueblo, que tiene como primer frente el cultural. Y por eso es que un pueblo que ha sido ejemplo, cuando nosotros estábamos en la academia militar en la década de los 80,
admiramos y estudiamos mucho la Revolución Cubana porque tiene 70 años resistiendo. ¿A través de qué? A través de la conciencia, a través de la ideología y de la movilización de las masas. Y es como una referencia de la dignidad de los pueblos que se resisten a ser sometidos y a entregarse al imperio. Y después Hugo Chávez, porque aquí hay que recordar que en la década de los 50, cuando se implementa esta nueva estrategia de guerra, aquí en Venezuela se implementó un sistema político de conciliación de élites tutelados y al servicio de los Estados Unidos, conocido como el Pacto de Punto Fijo, que le entregaron. Eran gobiernos que lo ponían y que gobernaban a favor de los intereses del imperio hasta que llegó Chávez, que por cierto, el presidente Nicolás Maduro lo definió bien, me gustó esa definición del presidente Nicolás Maduro, que decía que Venezuela en el siglo XX fue un protectorado petrolero de los Estados Unidos. Y llegó Chávez, que con el intento del golpe del 2002, a veces se analiza de una forma muy simple, ok, el pueblo llegó y lo volvió a restituir en el poder, pero no solamente fue eso, después vino el sabotaje petrolero y por primera vez en la historia de Venezuela, un gobierno derrota al imperio estadounidense y logra el control de su principal recurso económico como lo es el petróleo. Y eso es una de las cosas que no perdona. ¿Cuál será el desenlace, Francisco, de esta conspiración que se montó en Cuba? No, yo creo que la fortaleza ideológica y de conciencia del pueblo cubano se va a imponer. Fíjate que prácticamente las imágenes, porque ese es otro aspecto que hay que analizar. Este tipo de estrategia que tiene 70 años, el medio de transmisión fundamental que causó un gran impacto fue la televisión. Hoy en día tenemos las redes sociales que para esa intención de dominación a través de la dominación de las estructuras mentales de las sociedades tiene mayor impacto porque se pueden enviar mensajes segmentados e individualizados y se distorsiona totalmente la realidad. Vimos entonces cómo aparecían imágenes del malecón, supuestamente era el malecón, y vemos el obelisco de Buenos Aires cuando estaban celebrando la victoria de la Copa América. Pero bueno, muchos se crean. La toma de la plaza de Tiananmen allá en Trípoli. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, eso le da la vuelta al mundo, y mucha gente entonces piensa de que el régimen o la revolución cubana está cayendo. Y fíjese que el presidente Díaz-Canel llamó al partido, por eso la importancia de un partido unido, un partido con una organización territorial como lo tiene el PSUV, y tenemos que ir mejorando, y por eso, bueno, que es fundamental que nuestro pueblo, que decía Bolívar y Chávez lo repetía, que confiaba más en el tino y la sabiduría del pueblo que de los sabios, bueno, nos va a llevar a colocar este próximo 21 de noviembre y pasando por la elección primaria del 8 de agosto a nuestros mejores cuadros para este objetivo que es el fundamental, es el objetivo de resistencia de un pueblo. Sin la independencia y la libertad no somos nada, no hay república. El artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la doctrina de Simón Bolívar, nuestro libertador. Esta es la continuación de la Revolución Bolivariana. Para garantizar la continuidad de la revolución, para garantizar la resistencia estoica del pueblo venezolano ante los embates del imperialismo y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos, establece nuestro amado comandante Chávez la necesidad perentoria de controlar los espacios de poder. En función de ello, entendiendo que esta revolución es eminentemente popular, el compañero presidente Nicolás Maduro, como presidente del PSUV, ha tomado la decisión de que sean las bases las que postulen, apoyen y ahora escojan a sus candidatos para la elección del 21 de noviembre. Tú formas parte de esa Comisión Nacional Electoral y sería bueno compartir contigo criterios al respecto, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a la pausa y al regreso conversaremos sobre el proceso de elecciones internas del PSUV con miras al 21 de noviembre.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, conversando con Francisco Ameliá. Y en este segmento final, Francisco, vamos a hablar sobre el proceso de elecciones internas del PSUV para escoger nuestros candidatos que irán a la contienda de las mega elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Y tú, quien además de miembro de la Dirección Nacional y dirigente nacional de nuestro partido, eres miembro de esta Comisión Electoral Nacional, creo que es propicia tu presencia para conversar al respecto desde la fase de la planificación, la primera ejecución, que fue el 27 de junio, para la postulación y apoyo, y ahora a la segunda fase, que es la elección abierta. Bueno, Pedro, ahí antes de entrar de lleno a ese punto, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, porque estamos hablando del partido, que debe ser la vanguardia que debe enfrentar pues estas pretensiones imperiales. Quedamos en el segmento anterior, que bueno, que el partido ha desarrollado una poderosa organización en el territorio, y hay que recordar, pero tú debes recordar cuando en la década de los 80, a lo mejor a ti no te gusta que te recuerden esa década, la década de los 80. No, fue bonita la década de cadete y de subteniente, los 80. Te sacan la edad y cuestiones. Y de teniente oficial de planta de la Academia Militar. Te recuerda que ahí hacíamos los círculos de estudios que eran clandestinos, porque nosotros estábamos de cadete en la Academia Militar y Chávez pues organizaba los círculos de estudios. Ahí insistíamos mucho en la unión cívico-militar, porque aquí se hizo pues una división, incluso una división histórica, una división que empezó según connotados historiadores desde el mismo momento después de la batalla de Carabobo. Empezó la división entre el ala civil contra el ala militar. Y el presidente Hugo Chávez decía pues que habíamos que insistir en esa unidad. Y luego él creó un elemento muy importante que es como la bisagra que articula al pueblo con las Fuerzas Armadas, que es la milicia. Creó la milicia y hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro el impulso que le ha dado a este organismo en su organización territorial. O sea, ahorita hay una verdadera unión cívico-militar en el territorio con la creación de las unidades populares de defensa integral. Entonces todo es una organización territorial donde el primer frente de batalla. ¿Unidades populares de defensa integral tenemos nosotros en el país? Hay más de 52.000 unidades populares de defensa integral, una por cada comunidad, a donde, bueno, hace vida en la comunidad y es la teoría que usaba el presidente Chávez del punto y círculo. Nuestras comunidades son como los puntos y de ahí debe irradiarse la resistencia o la guerra de todo el pueblo en todos los aspectos, como dice el artículo 326 de nuestra Constitución, que la defensa integral de la nación se ejerce en el aspecto ideológico, cultural, social, geográfico, militar, ambiental. Es fundamental. ¿Están preparadas las UPEDI para enfrentar una agresión interna y externa? Sí, y lo ha demostrado. Y uno de los elementos fundamentales que yo creo que era algo que hacía falta es que la inteligencia popular, las unidades populares de defensa integral han desarrollado, porque entonces hay una línea de mando, una línea de comunicación donde se puede transmitir las informaciones que pasan en el territorio. Antes el pueblo quería hacer o quería transmitir algunas irregularidades que veía en el territorio, pero bueno, le hacía imposible. ¿Qué pasaba, Francisco Ameliá, con las UPEDI que estaban allá en la Cota 905? Bueno, ellos pasaron mucha información con el cual se hizo esta operación, pero sin duda alguna, pues ustedes vieron todo el arsenal de guerra que tenían. ¿Y las VH de la 905 cómo operaban? Amenazadas, y hacían, fíjate, uno de las personas que mataron cuando empezaron, que fíjese, una banda criminal de esa naturaleza no tiene necesidad de matar a gente por matarla, era para crear el caos. Entre ellos, uno de los que mataron fue un jefe de comunidad clave. Entonces, bueno, esto cada día se va mejorando, se va organizando, y con respecto al proceso... Disculpa, pero Cuba tiene los CDR también. Bueno. Y se le metieron en las comunidades y en los barrios. Porque hay un mando central, como lo hay aquí. Esas unidades se activan cuando así lo ordena el comandante en jefe. ¿Y esas unidades no detectaron esos movimientos en su fase de gestación y de planificación? Sí lo detectaron y pasaron información, solamente que
bueno, hay una planificación central y se busca cuál es el momento más oportuno, el momento más preciso para hacer la operación. Y para el caso para cubano, no causar para el caso lo que llaman los los CDR gringos. no captaron que se estaban gestando en esas comunidades planes de desestabilización y movilizaciones con pueblos para atentar contra la paz interior No, porque de la es nación. que estamos en una democracia. Fíjense que es una democracia socialista, a donde personas empiezan expresando su idea, pero luego desvirtúan la expresión de su idea, de manifestar su idea libremente con hechos de desestabilización que vienen planificados desde los Estados Unidos. Ahí donde, cuando ya entra el factor internacional a dirigir con objetivos de dominación y someter a una nación a los intereses de otra, esos son los objetivos de la guerra. Lo que pasa es que se hace por otros métodos que no es la confrontación armada directamente. Pero yo creo que, bueno, que precisamente la Revolución Cubana ha resistido 70 años por su fortaleza ideológica, por su organización territorial, y la Revolución Bolivariana ha resistido todos los embates, porque así como la Revolución Cubana fue nuestro ejemplo, nosotros somos ejemplo ahorita en el mundo de resistencia y de una guerra, pero total, bueno, la más cruenta y desalmada. Escribe Francisco Víctor Hugo en su bestseller Los Miserables, cuando el obispo increpa a Jean Valjean, que lo consigue triste por el fracaso de la Revolución Francesa, y le pregunta, ¿no?, ¿dónde quedaron los sueños de libertad, justicia, igualdad de esa revolución? Y Jean Valjean le expresa: nosotros derribamos los molinos, pero el viento que los movía siguió soplando en la misma dirección. Nosotros nos preparamos, derribamos los molinos y nos preparamos para que no se levanten esos molinos y controlar los espacios de poder de gobierno nacional, gobierno estatal, gobierno municipal, gobierno parroquial y el poder popular. Estamos haciendo algo para cambiar la dirección al viento que los mueve, no vaya a ser que entonces esto sea un ritornelo constante y una conspiración constante. Cuando nosotros le cambiemos la dirección al viento, ya haremos irreversible la revolución. Es correcto, sin duda alguna. Por eso es que decimos que el primer frente de batalla es el cultural. Fíjate que hay una teoría de los tiempos históricos de Fernand Braudel que habla de la multiplicidad y la imbricación de los tiempos históricos, a donde hay un tiempo estructural de larga duración, que es secular, más de 100 años, 200 años, donde se crean las estructuras políticas, sociales y las estructuras mentales. O sea, se trata de que nosotros estamos rompiendo con una estructura mental, eso que tú dices, el viento que sopla, es mental, esa estructura mental, lo que muchos intelectuales venezolanos han llamado la descolonización del pensamiento. Tenemos que avanzar en la descolonización del pensamiento. Claro, porque los grillos, cuando tú observas un venezolano que defiende una invasión, correcto, un venezolano que está de acuerdo con el bloqueo, que atenta contra la paz, la vida, un venezolano que aplaude la amenaza y la agresión a PDVSA, que es el nervio y motor de nuestra economía y la principal fuente de ingresos de divisa, tú dices, este es un esclavo sin cadena, pero tiene los grillos en el cerebro. Lo colonizaron por el cerebro. Correcto, así es. Y se sienten orgullosos de eso. Fíjate, son idiotas y estúpidos, pero orgullosos de ser idiotas y estúpidos. Pero fíjate, yo manejo encuestas serias. La estupidez ilustrada la llama por allí. Yo he manejado encuestas serias donde el 20% de la población está de acuerdo con una invasión militar a Venezuela. Es minoría. Están idiotizados. Es un 80% que está en contra, pero un 20% es un número significante. Y cuando vamos a ver de qué estratos son, clase media alta, que es la que tuvo el mayor impacto de lo que llama Rodolfo Quintero la cultura del petróleo, que es una cultura que nos hizo amantes de lo foráneo, de lo de afuera, renegar nuestra historia, y que convirtió a la sociedad venezolana en una sociedad suplidora de materia prima a los grandes centros del poder capitalista. Eso cuesta romperlo. Cantaba Víctor Jara, aquel cantor revolucionario chileno, refiriéndose a la clase media: no es chicha ni limonada. No es nada, no son nada. Y a través, que la clase media domina los sistemas educativos y son los sistemas por el cual se ha cooptado una cantidad de personas
para colocarlas al servicio de los intereses. Vamos a lo de del las imperio. elecciones internas, que el tiempo en televisión es inexorable. Bueno, y fíjate, nos quedan 7 minutos de programa. Lo primero que debo decir acá, y que es algo que creo que ha pasado desapercibido, incluso mediáticamente, que nosotros pusimos en práctica una metodología que es inédita en el mundo, porque elecciones primarias se han hecho en el mundo, elecciones primarias abiertas. Lo que yo no he conseguido hasta ahorita, ningún ejemplo, ninguna referencia, es un proceso de postulaciones directas y secretas por las bases. Porque generalmente, ¿qué hacen los partidos? Bueno, le dicen, ok, vamos a elecciones primarias, pero aquí están los candidatos. Vamos a las elecciones primarias con estos candidatos. Aquí la democracia es tan alta o se quiso desarrollar de tal manera, y nos metimos, yo cuando se definió el método, yo le decía a Diosdado, bueno, esto es un compromiso altísimo. Bueno, y las bases demostraron una gran cultura democrática, o sea, expresar, lo primero que se hizo fue, en forma secreta, ver quiénes eran los candidatos que se iban a postular. Y luego hubo un apoyo a las postulaciones, que es a donde salen los candidatos, 10 hombres y 10 mujeres, que van a las elecciones primarias. ¿Qué diferencia, Francisco, la madurez, el compromiso de las bases y la inmadurez y falta de conciencia de algunos que se llaman líderes? Que un proceso hermoso como este, de empoderamiento popular, por sus apetencias personales tratan de desvirtuarlo. Entonces tú dices, las bases tienen la razón. Tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones. Por eso prefiero a las de estos que a la de los sabios. Bueno, Prefería el libertador, ¿no? Entonces las bases con la razón y los que se llaman líderes peleando incluso con enfrentamientos personales. Claro, es mínimo, ¿no? Qué falta de conciencia, ¿no? Así es. Y el pueblo siempre dando a la vanguardia, dándonos grandes lecciones. El presidente Maduro lo decía, pues en el acto que hubo en Teresa Carreño, de la gran lección que nos da el pueblo. Ahora fíjate, este programa ha sido uno de los mejores programas de orientación que yo he asistido en relación al objetivo y al funcionamiento del partido. Porque es que esta elección tiene que ver con todo lo que hemos hablado, o sea, con las pretensiones del imperio de que nosotros seamos de nuevo una colonia y le entreguemos nuestra riqueza. Entonces, de eso se trata. Ahora, de verdad que es doloroso lo que tú estás diciendo, ver algunos líderes peleando. Pseudo líderes, de ellos, porque que sea líder no se comporta así. Exacto, que quieren ser líderes o llamarse líderes, pero por eso yo estoy casi seguro que, bueno, que el 8 de agosto las bases se manifestarán. Y eso que incurre en esos, vamos a llamar así, en esos errores inexcusables ya a estas alturas de la revolución, bueno, las bases les tocará cobrárselas. A las bases le toca, pero el partido tiene una estructura disciplinaria también de conformación estructural férrea. Así y es. hay que ser implacables, porque la derecha hace fiesta con eso. La derecha se frota las manos, la derecha entonces lo utiliza para horadar la estabilidad y la moral revolucionaria. Es decir, que quien se comporta de esa manera, si lo hace creyendo que es un acto de buena fe, desacreditar a un compañero, está siendo un tonto útil, porque con esa acción está ayudando a la derecha, pero además está demostrando enanés mental y torpeza política, porque ese compañero que se contrapone a él en una elección interna, cuando resultare ganador tiene que sumarlo y con esa conducta no lo va a sumar. Pero si lo hace de manera deliberada es un acto de traición. Así es. Es un acto de traición esta esperanza. Sí, bueno, repito, si el primer frente de batalla es el cultural y las principales tareas del partido es formar su cuadro e impartir la ideología y sumar la mayor masa y organizarla del pueblo, bueno, nosotros, si la primer frente de batalla es el cultural, nosotros tenemos que ser severos a esas desviaciones morales, a esas desviaciones que confunden o pudiesen confundir a nuestro pueblo, pero resulta ser que nuestro pueblo es más sabio. Son implacables las bases, son implacables. Cuando revisamos los números de la postulación y apoyo y el 75% de los alcaldes de ejercicio quedaron por fuera. Bueno, ahí está un mensaje y una lección que está enviando nuestras bases. Eso tiene que ver también porque hay que reconocer que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una férrea formación
de líderes de base. Y cuando son líderes, ¿por qué un líder es líder o lideresa en una comunidad? ¿Por qué es sumiso? Porque todo lo que diga el gobernante lo aplaude. No, nuestros líderes son líderes porque reclaman y son rebelde, críticos. insurgente, levantisco, Entonces y a veces irreverente, pero con disciplina. Entonces cuando algún elemento del partido, porque le molesta la crítica, desplaza a un líder de eso y pone a un funcionario o a alguien que lo aplaude y le dice que todo está bien, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, que cuando le tocó a esa base expresarse, entonces demuestra su descontento. Dice, no, tú estás desplazando a la vanguardia, a los verdaderos líderes, entonces tú no eres un líder. Porque si tú quieres llamarte líder y no reconoces los verdaderos liderazgos porque te incomodan a ti y tú no quieres que nadie te critique, entonces tú no mereces estar en una función de gobierno. Es lo que merece estar haciendo una parrilla con un grupo de amigos. Entonces el pueblo que decida y tome la decisión que tenga que tomar el 8 de agosto. Yo confío, nosotros confiamos. Ahí van a haber sorpresas. En una situación con sus diferencias, pero medio similar a esta, se habla que cuando se vislumbraba en Colombia la victoria de Jorge Eliezer Gaitán en la presidencia, el Partido Liberal realizó un pleno para escoger los candidatos a senadores, a diputados, y el partido escogía a los gobernadores departamentales. Y cuando llega a el teatro donde se estaba realizando este pleno, se consigue Gaitán con una pelea interna, pero dura, de descrédito, de ataques, hasta no solo verbal, sino física. Irrumpe Gaitán, suspende la actividad y profiere una frase que tiene vigencia para esta coyuntura que estamos viviendo. La vida nos da la oportunidad estelar de escoger a los amigos, pero nos impone los camaradas de lucha. Tú estás aquí no porque yo te escogí, sino que nos los impuso la vida. Nuestra afinidad es ideológica y por lo tanto debemos marchar juntos a la consecución de objetivos comunes. Amelia, hemos concluido el tiempo en este desenlace de hoy. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo venezolano y para los revolucionarios y revolucionarias que nos preparamos para esta hermosa y memorable jornada del 8 de agosto? Bueno, el mensaje sería que, como lo dice nuestra declaración de principio, la principal tarea de nuestro partido es defender la revolución bolivariana, una revolución que inició Simón Bolívar y que luego, en un momento coyuntural, fue minimizada, fue marcada por la traición a Bolívar, y llegó Hugo Chávez, líder de este partido, fundador de este partido, tomó la bandera mancillada de Simón Bolívar y la sembró en el pueblo. No defraudemos a ese pueblo, y ese pueblo tiene toda la fuerza y tiene todo el poder para elegir a sus verdaderos dirigentes, aquellos que van a conducir esta revolución siempre de la mano del pueblo y siempre con el pueblo vigilante a lograr la victoria definitiva y preservar nuestra independencia y soberanía. Ese ha sido Francisco Ameliá en este desenlace, con lo cual concluye este programa del día de hoy. A ustedes, hermanos y hermanas, gracias por su atención prestada y los invitamos para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Gracias, Ameliá. Gracias a ti por tu invitación. What?